Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz, en el canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros y en las páginas acentotv.do y acento.com.do. El tema de este día, a partir de ahora, una mirada a la sociedad dominicana. ¿Hacia dónde marcha la sociedad dominicana? Tenemos como invitado a Bartolomé Pujals, abogado, activista social y un analista también político. Vamos a una brevísima pausa antes de empezar la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Bartolomé, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación. Bien, vamos a tratar de entender lo que está ocurriendo en la sociedad dominicana en estos momentos. Vamos primero al aspecto político. ¿Cómo tú observas al gobierno y al partido de gobierno y cómo tú observas a la oposición en estos momentos? Bueno, yo creo que en primer lugar el gobierno, el partido de gobierno en este momento está atravesando por una crisis que viene ya más o menos un año y pico, pero que a medida que se aproximan las elecciones se comienza a acrecentar y a ser más evidente. Pues es una crisis que no es nueva porque es la disputa de poder que se está dando entre la facción de Danilo Medina y la facción de Leonel Fernández, que se ha manifestado sobre todo en torno al tema de la aprobación de la ley de partidos y en torno al tema de la ley de primarias abiertas. Y atado al punto en donde se ha visto esta corriente que se ha querido posicionar el tema de la nueva reelección presidencial de Danilo Medina, que es algo que está provocado y que incluso las últimas encuestas de opinión lo han medido por algo, en donde se ha obtenido tanto en la Gallup como a CISA un rechazo de un 70% en cada una a que se modifique la reelección. Ya vimos también en estos días vimos una declaraciones de algunos senadores del sector de Leonel Fernández que iban a emitir una especie de voto disidente con relación a la aprobación de la ley de partidos que permita la ley de primarias abiertas, porque se está dando esta tensión en donde el presidente Leonel Fernández no tiene mayor espacio para consensos, porque el último consenso que se había generado era en el 2016, donde se supone que el presidente Danilo Medina no iba a volver, y se está rompiendo ese acuerdo político, que lo hemos visto en las tensiones entre Almeida y Rodríguez Marchena, en donde evidentemente el pleito ya está casado. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, va a debilitar al partido de gobierno, porque lo primero es que la intención de las primarias abiertas es, en el caso de que Danilo Medina no pueda impulsar la reelección, como se ve que no va a ser posible, tratar de llevar un delfín, algún candidato afín a su proyecto, que pueda garantizar el proyecto de poder que representa el danilismo. Contrario a lo que sabe Danilo, de que si Leonel Fernández retorna al poder, evidentemente eso se va a traducir en un ataque frontal contra ellos por toda la situación que se ha venido generando. ¿Tú piensas que habría retaliación de parte de la Sí. gente de Leonel y Leonel Fernández hacia Danilo y su gente? Sí, sin lugar a dudas, porque las contradicciones no han sido evidentes. Lo que vimos en el Comité Central, cómo fueron aplastados las posiciones, las personas que estaban aspirando a la corriente Leonel, en el Comité Político, también con el tema de la reelección y la aspiración que tenía Leonel Fernández claramente en el 2016 y que fue derrotado y que se le impidió que pudiera repostularse. Pero además de esto, el PLD sabe, y el PLD lo comenta, de que Leonel Fernández, por las altas tasas de rechazo que reflejan las encuestas, es una ficha que los sacaría del poder. Y evidentemente hay sectores que quizás no están ni con uno ni con otro, que también están tratando de concurrir en la idea de que Leonel Fernández no sea el candidato. Eso refleja una situación que abre la posibilidad de que la oposición pueda, de alguna manera, aprovechar esa disputa interna para comenzar a hacer el trabajo que no ha venido haciendo. Es importante destacar que la oposición siempre aquí ha cifrado sus esfuerzos en
en los dimes y diretes que tiene el PLD, pero el PLD siempre ha sabido ponerse de acuerdo. Yo creo que... Además, yo creo que nunca es una buena apuesta para quien quiere construir un proyecto político. Apostar a la divinidad del tener otro. como divisa primera lo que le pueda ocurrir mal a su contrario. Claro, que ese ha sido el error que ha cometido la oposición siempre. Lo que parece que en este caso es más evidente porque si Leonel Fernández capitula, sería enterrar su carrera política. El 2016 él tuvo margen para generar una serie de acuerdos porque permitió que se garantizaran las candidaturas de la gente que estaba en su grupo, tanto diputados como senadores, pero en este caso no. En este caso implicaría que él tenga que enterrarse y no volver ya a hacer una opción como en este momento algunas personas lo están empujando. Por lo menos en el PLD. Por lo menos en el PLD. Ahora, la oposición tampoco da muchas muestras de recomponerse y reconfigurarse. Vemos que la convención del PRM, que lamentablemente no resultó como mucha gente esperaba, porque desde que comenzó con un pecado original, y fue con el tema de las bajaderas de línea, de los principales... El acuerdo de los dos grupos principales. De los grupos principales. De Hipólito Mejía y de Luis Abinader. Malogró de alguna manera la democracia interna. Hay algunos que lo justifican de que los candidatos pueden tener preferencias, pero lo cierto es que nosotros sabemos que en democracias como las nuestras, tan frágiles, eso responde a lógicas en donde las élites terminan controlando los espacios en donde las bases se discutan. Y en un país como este, en donde ninguno de los partidos políticos tienen convenciones o todas las convenciones terminan con sillazos o divisiones, aquí aplaudimos cualquier tipo de esfuerzo en ese sentido. Pero lo cierto es que terminaron imponiéndose candidatos con poca legitimidad democrática en el activismo político, como es el caso de Carolina Mejía, que es una persona que solamente se le conoce por ser hija del expresidente Leonel Fernández, pero sin ningún tipo de vida política activa, el presidente Mejía, sin ningún tipo de vida política, y lo cual ha generado muchísimo malestar a gente que tiene mucho tiempo haciendo trabajo político en el PRM desde que vienen desde el PRD. Y eso evidentemente ha configurado una especie de rebelión de la granja que, si bien se ha calmado en este momento, yo creo que se va a traducir en el corto y mediano plazo en la imposibilidad de configurar una oposición unificada, por lo menos en torno al PRM. Ahora bien, Bartolomé, es verdad que el PRM debutó, vamos a decir en grande, porque viniendo de la nada en construcción logró una cantidad importante de votos, logró una importante representación en las alcaldías y en el Congreso, pero solo con el PRM se podría construir una alianza opositora con posibilidad de disputarle el poder al PLD. No, sin lugar a dudas que no. Yo quizá quisiera hacer un matiz en eso que tú dices de que el PRM de la nada. Lo cierto es que el PRM no es una construcción de la nada. El PRM es una ruptura del PRD con una... Cuando yo digo de la nada es porque como partido formalmente apenas existía. Claro, apenas existía, pero sí tenía una simbología, unos líderes que tenían un trabajo político... Una historia de una historia que se tradujo. El PRM no fue un partido nuevo que se constituyó, sino que la alianza... Fue un vaciado del PRD. Dejaron vacío el partido que tenía Abinader se convirtió en el PRM, pero no una construcción orgánica nueva de la ciudadanía. Incluso si tú te fijas, la forma de organización es la misma forma de organización del PRD. 21 vicepresidencias. Las zonas y de 21 vicepresidencias que la gente no sabe para qué funcionan, tantas subsecretarías generales, etcétera, etcétera. Es la misma estructura tradicional. Ahora, evidentemente el PRM es fundamental para el cambio democrático en este país, pero uno duda que pueda ser el agente de cambio en este caso. Porque las últimas encuestas nos han dicho que el 58% de la gente se considera independiente de los partidos políticos. Y más de un 60% dice que estaría dispuesto a votar por una opción distinta. Es decir, el PRM no ha sabido, como tampoco la parte de la oposición tradicional alternativa, ha sabido, por ejemplo, traducir lo que la Marcha Verde generó en el 2017. Ese discurso no se ha traducido en una fuerza política de cambio todavía. Lo decía Rosario Espinal en un reciente artículo, de que esa fuerza, como no es articulado, no puede ser medida por ningún tipo de encuesta, teniendo en cuenta y partiendo de la idea de que la oposición tradicional se resiste a asumir el diagnóstico de lo que la ciudadanía expresó marchando, que es que este acuerdo político ciudadano no funciona
y de que las reglas del juego, de que el fin de la impunidad constituye no solamente un tema de la corrupción administrativa, sino de una forma en cómo se ha regido la democracia en este país. Vamos a decir, parafraseando a Rousseau, que la gente está pidiendo una especie de nuevo contrato social. De nuevo contrato social. Porque el que tiene ya se agotó. Claro, y tú te fijas que en el discurso de la oposición tradicional, esos elementos de la necesidad de un nuevo acuerdo político-social no está. Irónicamente, nosotros solamente hemos escuchado con este discurso fue al CONEP cuando estaba Papo Blanco, que hablaba de la iniciativa por institucionalidad democrática, donde hablaba de la necesidad de un nuevo acuerdo social y político. Es raro escuchar a los empresarios hablar de la necesidad de una reconfiguración del acuerdo político. Pero en la oposición no se ha visto esta idea, sino que solamente se ha planteado la oposición desde la lógica reactiva y desde la lógica de que yo puedo ser mejor gestor que tú. Cosa que a la ciudadanía realmente poco le importa, porque ellos entienden que esta institucionalidad, sea con quien sea, si no se cambia y no se transforma, no tiene forma de responder a sus necesidades. ¿Y cómo tú observas a otros actores de la oposición que no son el PRM? Porque hay varios partidos que pretenden por ejemplo, ser propuestas nuevas. Por ejemplo, el caso de Guillermo Moreno, por ejemplo, Alianza País. Nosotros, el tema de Alianza País es que, primero, nosotros vemos que Alianza País plantea la unidad, pero es una unidad siempre condicionada, porque es una unidad en donde se llega a la mesa de negociación con la candidatura presidencial ya discutida. Eso es una invitación a la suma, entonces. Una invitación a la suma. Y desafortunadamente no hay posibilidades de que la gente pueda conectar con un discurso en ese sentido, porque lo primero es, mira el caso del Frente Amplio en Chile, donde todas las organizaciones que ahí se dieron, hicieron un padrón entre todos y se sometieron a primarias abiertas, entre ellos. Aquí ni Guillermo, ni Minú, ni ninguno de los partidos tradicionales quiere someterse a un proceso democrático. Entonces, eso se traduce en la coherencia de tu discurso. Tú hablas de la unidad, hablas de una serie de cuestiones, pero no te quieres someter al proceso democrático. Y yo creo que lo primero que tienen que hacer esos esfuerzos es, para que pueda haber coherencia, es poner a disposición, tener una muestra de desprendimiento real para realmente construir una fuerza de cambio. Bueno, en este país. Para el pasado proceso electoral, un partido que es conservador y que proviene de alguien que era de la fila reformista, que es el Partido Dominicano por el Cambio, del ingeniero Eduardo Estrella, siempre fue el que estuvo más dispuesto. Así es. Sin ninguna condición, a acogerse a lo que decidiera la colectividad de los partidos emergentes y pequeños, pero nunca hubo acuerdo. Así es, no, y Eduardo lo demostró, porque Eduardo no aspiró a la presidencia y articuló con el PRM porque vio que no había posibilidad. Exacto, pero se intentó entre los otros partidos hacer algo. El último esfuerzo que hay que reconocer de Atuay de Camps fue ese esfuerzo por la unidad. Porque, por ejemplo, nosotros que acompañamos de alguna manera el proceso electoral con Alianza País, con la candidatura de Guadalupe Valdés, hicimos un esfuerzo hasta el último minuto para que hubiera por lo menos una alianza a nivel congresual y municipal. Pero como no hubo un cuadre arriba, no había cuadre abajo. Y Atuay de Camps, ya enfermo de cáncer en sus últimos días, hizo el último esfuerzo, el último aliento para tratar de generar una candidatura unificada de los sectores progresistas. Y no pudo ser, porque evidentemente ahí nosotros vemos que la oposición que se dice alternativa reproduce las mismas lógicas personalistas, individuales, que critica a la oposición, que critica aparte a la oposición tradicional y al oficialismo. Y yo creo que la sociedad dominicana, a pesar de estas incertidumbres que se generan en torno a la imposibilidad de generar una oposición que traduzca el discurso de la ciudadanía, que es el discurso que se desprende del parteaguas que constituyó Marcha Verde, hay la esperanza y la posibilidad de construir una nueva fuerza política. Yo creo que sí. Bueno, hay un terreno fértil para eso, pero el asunto es como el verso aquel de Facundo Cabral, hay medio mundo esperando con una flor en la mano y la otra mitad del mundo está esperando también por esa flor, pero nadie da un paso. Así es. Bueno, yo estoy aquí como analista y como invitado, pero, por ejemplo, yo que he sido parte activa de varios procesos de movilización social, por lo menos en los últimos 10 años, y sobre todo en Mancha Verde, nosotros siempre, con las contradicciones que implica eso, hemos dicho siempre que ese músculo social y político que generó Marcha Verde y que ha generado otros precedentes que son el origen de Marcha Verde,
tiene que traducirse en una fuerza de cambio. Y por eso nosotros hemos hablado de la construcción de ese país que queremos ya como organización política, como un espacio de participación en donde la ciudadanía comience a organizarse, porque como tú dices, Gustavo, o sea, cuánto de nosotros hemos estado apostando a muchos esfuerzos que traduzcan ese discurso que nosotros vemos en la ciudadanía, pero no se ve, no se ve. Y yo creo que ese paso enfrente implica que nosotros tengamos en cuenta de que existen las herramientas, existen las condiciones objetivas, yo creo, para nosotros poder generar un espacio de participación que plantee otras ideas en el espectro político, en el debate nacional y que se constituya en un referente. Ahora bien, esos amplios sectores de la sociedad que no quisieran lo mismo y que lo demostraron con ese apoyo a Marcha Verde, incluso sectores diversos que tienen contradicciones en algunos temas, pero que en el tema central que motivó ese gran movimiento, fin de la impunidad, combate a la corrupción, todo el mundo estaba de acuerdo y sigue, pienso yo, estando de acuerdo. Pero no se corre el riesgo de que se agote ese movimiento si primero el propio movimiento no quiere dar un paso más y convertirse en una opción política, o si no, entre los partidos que se supone progresistas o que quieren un cambio, no se logran poner de acuerdo para tratar de acercarse y leer lo que la sociedad está diciendo, interpretar a la sociedad que los está interpelando y capitalizar esa fuerza de cambio, ese disgusto, ese terreno fértil para crecer. No se corre el riesgo de que se agote entonces, porque las fuerzas tradicionales esas sí que no descansan ni duermen. No, claro. Mira, yo creo, nosotros anhelábamos tanto un esfuerzo como Marcha Verde, que nos hemos generado un hipercelo por la protección de un movimiento como este. Todo eso, yo creo que Marcha Verde logró el principal efecto, que era marcar un punto de ruptura. Por eso yo digo, es un parteaguas en los últimos 55 años de historia política de este país. Primero, nos planteó que es posible movilizar a la gente en torno a esa causa, en torno a la causa del cuestionamiento del sistema político. Para dar robustez a lo que tú dices, bueno, Asisa dijo que los tres principales problemas que le preocupan a la gente son la corrupción, la inseguridad ciudadana y el desempleo y bajos salarios. Es decir, a la gente le sigue preocupando la corrupción. Y tú sabes muy bien, Gustavo, que lo veíamos desde antes, en Acento cuántas veces se dio, que la corrupción ocupaba el lugar 9, 10, 11 en los y temas. Antes de eso, yo vengo bregando con encuestas hace muchos años en medio y a veces salía el número 12, 13. Sí, exacto. Entonces, ahora pasó entre los tres principales problemas y está en el principal problema que le afecta a la gente. Hasta hace unos meses era la inseguridad ciudadana, ahora es la corrupción, según esta última encuesta. Fíjate que es curioso, porque te digo, hace muchos años que yo he venido trabajando con encuestas, y en todas las encuestas, yo te puedo decir que hace quizás de 30 años para acá, el tema de la corrupción aparecía cuando se le preguntaba a las personas si pensaban o si percibían que en este o aquel gobierno había igual, menos o más corrupción. Siempre en esa pregunta salían muy altos los porcentajes. Claro. Donde no salían tan altos esos porcentajes era cuando se le pedía abiertamente que ese calibraje de los problemas principales. Pero ahora sí está saliendo. Exacto. Como pregunta abierta hacia adelante, la gente tira inmediatamente el tema de la corrupción. Sí. Y eso lo logró sobre todo Marcha Verde, o sea, generó una evolución cuantitativa en la conciencia ciudadana. Ahora, yo creo que así como Marcha Verde, se han dado muchos procesos de movilización ciudadana, igual que han parido esfuerzos. Yo no creo que Marcha Verde como tal se deba convertir en un partido político. No tiene forma de hacerlo. O sea, Marcha Verde es irrepresentable. Marcha Verde es un sentimiento. Ahora, de allí tiene que salir expresiones, y van a salir expresiones que van a traducir, porque Marcha Verde, el sentimiento verde es un programa político en sí, que van a traducir eso en una fuerza política electoral, de cambio. ¿Qué ocurre? ¿Por qué los partidos de oposición no han podido capitalizar esto? Porque los partidos de oposición piensan en el concepto de capitalizar de la lógica de sumar solamente, no de la lógica de articular. Es decir, ellos van allí tratando de atraer militantes. Votos. Y de súmate a mis estructuras, en la lógica tradicional. No, la gente no piensa de esta manera. La gente,
Por eso la gente se prefiere articularse en movimientos sociales y no en partidos políticos, por la forma horizontal, por la forma asamblearia, por la forma en donde es posible que mi opinión, mis ideas, incidan en la decisión final que se tome. Y se les respeta más. Exacto. Y aún perdiendo en sus ideas, quedan complacidos porque saben que se sometió a un proceso democrático. Puede haber tergiversaciones o no, pero sí responde a un proceso democrático. Entonces, mientras los partidos no entiendan eso, de que van allí a tratar de articular y de que el discurso está allí, no en ellos. Ellos tienen que ser amanuenses, o sea, traductores, intérpretes de esa cuestión y llevarlo a la forma en cómo dicen y hacen las cosas. Y por eso es que yo creo que los partidos políticos tradicionales, en este caso la oposición, le va a ser cada vez más difícil porque de alguna manera también el sentimiento verde, Marcha Verde, lo cuestiona y lo impugna a ellos. Y ellos saben que puede arrasar y puede llevárselos de encuentro. Bueno, vamos a poner un puntito ahí para ir a una primera pausa y continuar ahora, en breve. Muchas gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con Bartolomé Pujals, abogado, activista social y analista de la situación política. Bueno, entonces tenemos esa situación de que no se ha logrado desde la oposición, los partidos tradicionales y los no tradicionales, interpretar y sintonizar con ese movimiento que, como tú dices, fue un parteaguas, Marcha Verde, y lo que eso representa. Hay otra cosa. Esto no fue aislado. A raíz del gran escándalo de corrupción de Odebrecht, hubo movimientos sociales en casi todos los países en América Latina en donde esta empresa hizo el tipo de práctica que hizo República Dominicana: sobornar funcionarios, pagar coimas, entonces sobrevaluar obras, etcétera, etcétera. Las reacciones han sido distintas. Aquí yo pienso que quizás, incluso comparando la población de otros países que son mucho más poblados, fue el movimiento social más grande, Marcha Verde. Además, más prolongado en el tiempo también. Sin embargo, hay sectores que han querido capitalizar de mala manera. Por un lado, eso es un elemento. De estos grupos, por ejemplo, patrioteros, comenzaron a ir a las marchas hasta con fotografía del dictador Trujillo y reivindicando toda esta histeria que hay de odio y xenofobia en nombre de Marcha Verde. Sacan cosas por aquí, por allí. Y hubo otros sectores, como una parte del sector empresarial, que en principio vio con simpatías a Marcha Verde, que luego tomó distancia y dijo, bueno, porque entonces lo que quieren es destruir el sistema de partido, como ha ocurrido en Guatemala, y eso no es bueno. Uno dice, bueno, si es que estuvieron y se alejaron, excelente. Ahora bien, me preocupa que veo que el movimiento, es verdad que ha estado analizando, ha estado haciendo encuentros, pero como que no está claro cuáles serán los próximos pasos. Y repito lo que dije en el primer segmento, tengo temor de que se agote, sin que concretamente se logre más de lo que se ha logrado. Mira, yo creo que ciertamente todo el mundo vio en Marcha Verde desde su agenda, desde su perspectiva, una posibilidad de impulsar sus agendas. Los que en solitario y en minoría desde hace tiempo veníamos hablando y esperando un proceso de movilización que impugnara a la institucionalidad, lo vimos como una esperanza, porque Marcha Verde ha generado dos cosas: ha generado mucha esperanza, pero también ha generado mucha incertidumbre, porque bueno, como decía Gramsci, la crisis es cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y por eso yo creo que ahí está cifrado el temor que tanto tú como yo podemos tener, de que esto muera y que quede aquí, como un precedente, como un referente. Yo no creo que sea así, porque yo creo que la conciencia ciudadana ha cambiado. Ahora, es cierto que no hay mucha claridad con los pasos a dar, sobre todo porque la diversidad que se encontró en Marcha Verde generó de alguna manera un aparato
en donde era complicado tomar algunas decisiones precisamente por esos ruidos que se generaban, porque en Marcha Verde concurrió gente que estaba en contra de los haitianos, en contra de la migración, en contra de la desnacionalización, etcétera, etcétera, gente que estaba en favor de la comunidad LGTBI, como los que estaban en contra, pro abortos, contra abortos, porque a todos, de alguna manera, coincidimos en la idea de que cambiar el rumbo del país, por lo menos en el tema de la corrupción de lo político, es decir, la tergiversación de para qué sirve la política. Pero la idea actual es que yo no tengo temor, porque yo creo que Marcha Verde, como proceso social y político, tiene que cumplir un rol en la conciencia ciudadana. Hay gente que, yo tengo la diferencia con Rosario Espinal, de que ella dice, bueno, que no hay cuestiones concretas que exhibir. Yo no creo que ese sea el rol de un movimiento como Marcha Verde, teniendo en cuenta la institucionalidad democrática que tenemos nosotros. Porque un movimiento puede exhibir logros en una institucionalidad que responda. Por ejemplo, el movimiento amarillo, el del 4%, puede exhibir eso porque era un movimiento que no cuestionaba la institucionalidad ni la legitimidad del sistema. Estaba pidiendo el cumplimiento de una ley. De una cuestión concreta. Pero Marcha Verde cuestiona todo el sistema político. Por eso es que tú ves en la marcha de que no solamente hay cuestiones contra el oficialismo, sino contra la oposición, contra el Partido Reformista, contra gente del PRD. Sacan fotografías incluso. Exacto, y una serie de despliegues en ese sentido, un cuestionamiento al sistema político. Evidentemente un sistema político que conceda las demandas en términos estructurales que está planteando Marcha Verde implicaría confesar su decadencia. No puede hacerlo, tiene que resistir a un movimiento como ese. Entonces yo creo que la labor de Marcha Verde está cumplida de alguna manera en torno a despertar la conciencia de la gente, en torno a que hay que cuestionar y cambiar el sistema político. Que una persona, nosotros sabemos muy claramente de que aquí se van a hacer todos los esfuerzos para que los implicados de Brecht no vayan a la cárcel, para que no estén todos los que tienen que estar en la lista, porque esta institucionalidad no funciona. El movimiento que se desata a partir de Odebrecht en la República Dominicana es muy diferente, por ejemplo, del tema del de Perú. Porque el de Perú puede plantearse en el marco de la legitimidad, de la institucionalidad, porque el peruano sabe que la institucionalidad ya funciona. Ya un presidente que tú le pidas que renuncie y que tú lo presiones porque está implicado en casos, termina renunciando o termina siendo enjuiciado. Los últimos 5 presidentes de Perú o están presos o enjuiciados o fugitivos. O desvalorizados políticamente. Exacto. Entonces, en términos de lo que tiene que ver con la Constitución, la Marcha Verde cumplió con eso. Ahora el reto es de que Marcha Verde decida crear una especie de programa o de ruta en donde fomente la creación de espacios que puedan traducir políticamente las ideas que este movimiento en el último año ha instalado en el imaginario popular. Yo creo que más de ahí no le corresponde hacer. Yo creo que más de ahí, por ejemplo, el 15M en España duró 2 años y el movimiento terminó diluyéndose, pero el 15M produjo 2 fuerzas de cambio, una menos que otra, como Podemos y Ciudadanos, y terminaron rompiendo el bipartidismo, terminaron cambiando la configuración de fuerzas a lo interno de las instituciones y han permitido que el diálogo democrático sea más horizontal. Si uno observa lo que ha estado ocurriendo, vamos a situarnos en América Latina para no irnos más lejos. Los pueblos en los últimos años han dado demostración de que no le perdonan o no permiten durante tanto tiempo que un partido, un líder o un gobierno haga y deshaga sin rendir cuenta o sin tener una fuerza de contestación que les reclame. Todo el mundo vio cómo llegó al poder Peña Nieto en México. Un hombre joven, había muchas esperanzas. Él decía que el PRI había cambiado, que era muy distinto a lo que fue antes. Prometía no continuar con las políticas del PAN, una fuerza muy conservadora. Y rápidamente se desacreditó y está terminando, yo creo que como uno de los presidentes más odiados en México. Sí. Pero también hemos visto lo que ha pasado con Rafael Correa, por ejemplo. Después de salir de poder, él apostó por apoyar al vicepresidente, implicado en un caso de corrupción.
hubo un plebiscito, él pensó que le iba a ir bien y salió muy mal ese plebiscito. Vemos lo que está pasando, por ejemplo, con el propio gobierno de Venezuela, que mucha gente todavía considera que es una revolución, pero hay amplios sectores que no están de acuerdo y denuncian los excesos, los autoritarismos de Nicolás Maduro y de su gente. Ni qué decir cómo terminaron los Kirchner en Argentina. En Chile retornó Piñera, un hombre empresario, conservador. Hubo mucho disgusto al final en este segundo mandato de la Bachelet. Y en Brasil, un hombre que despertó tantas esperanzas como Lula. Luis Ignacio Lula da Silva, ya es un hombre que está condenado por uno de los casos de corrupción, tiene otro pendiente. Y aunque él todavía tiene popularidad, será muy difícil que pueda siquiera ser candidato y mucho menos volver al poder. Eso genera mucha inquietud porque muchas veces la gente dice, caramba, pero es que se nos presentan de una manera y terminan de otra. ¿Qué pasa con esas alternativas, muchas veces de gente que se presenta como nueva y finalmente termina siendo lo mismo que hicieron sus antecesores o pactando con unos sectores y unas fuerzas sociales muy distintas a las cuales le dieron origen a sus proyectos políticos? Bueno, Gustavo, yo creo que es muy difícil prever cuestiones así. O sea, yo creo que esos son los riesgos de que se corren en la democracia. Yo creo que el reto está en crear una ciudadanía con la capacidad de poder sacar del poder, valga la redundancia, a aquellos que no cumplen con sus promesas. Que traicionan a su pueblo. En Perú, Kuczynski llegó y tuvo que renunciar. En Brasil, Lula fue una gran esperanza. Lula cuando salió del poder salió con un 80% de valoración. Y hoy va a pulgar una condena de 12 años de prisión. Y así ocurre con todos los otros esfuerzos. O sea, ahora, en esos lugares se creó una ciudadanía lo suficientemente fuerte con la capacidad de remover del poder a aquellos que no cumplen con sus promesas. Uno, por ejemplo, ve el caso de Costa Rica. Costa Rica era una de las democracias de Latinoamérica más sólidas, que tenía los últimos 70 años sin mayores inconvenientes ni mucho menos. Se dio el lujo de eliminar su ejército. Claro, nosotros vimos ahora en las elecciones la aparición de dos outsiders, porque si bien uno era del partido oficialista, de gobierno, pero era un tipo que no respondía al establishment ni la lógica tradicional de gestión, y lo otro era el conservadurismo expresado en este pastor evangélico que promovió un discurso antiderechos. Porque eso es lo que tiene a generar la creación de momentos populistas, es decir, momentos donde la ciudadanía tiene mayor control, en donde puede darse un populismo democrático o un populismo autoritario. Yo lo que sí apuesto es a que la gente lo que tiene que comenzar a mirar en las nuevas alternativas es no solamente la viabilidad del discurso y del diagnóstico, sino la sinceridad de esto. Porque lo cierto es que la oposición tradicional aquí no plantea un diagnóstico. Y cuando te dicen, te presentan una solución, te presentan una causa que no se corresponde con la realidad o que termina empañando la realidad concreta. Aquí en los últimos 55 años, Gustavo, hay que decirlo, el acuerdo político que se ha creado en este país y que ha regido esta sociedad es un acuerdo de élites y que ha beneficiado a las élites. Y la mayoría de esos partidos de oposición tradicional responden y dialogan con esas élites y son funcionales a esas élites. Y yo creo que eso es lo que se ha demostrado con todo este proceso de movilización, que esta institucionalidad no funciona y hay que cambiarla. Es una de las ventajas de la democracia, que te permite cambiar las cosas. Yo no creo que tengamos garantías, yo creo que lo que nosotros tenemos que apostar es al fortalecimiento de las instituciones para que aquellos que no cumplen puedan ser removidos de sus cargos, que puedan ser enjuiciados, cosa que aquí no ocurre en este país, porque si aquí nosotros, por ejemplo, no tenemos el referéndum revocatorio, una cuestión que es una herramienta que debería tener la ciudadanía tendría que tener la capacidad de impulsar un proceso de revocación de mandato de aquellas autoridades que no cumplen la independencia judicial. Yo creo que esas son de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a ver en las alternativas, propuestas que realmente apuestan a la descentralización del poder, a la separación de los poderes y a que se corresponda con un diagnóstico que no empañe la realidad, sino que la desnude y que trate de cambiarla. En la discusión de la legislación electoral,
se está hablando incluso que se podría presentar una sola ley para ambas cosas. Sí. Que ponga al día la ley electoral que quedó obsoleta con la Constitución del 10 y que al mismo tiempo rija para los partidos, porque parece que ya el tiempo se va a agotar. ¿Tú piensas que terminará por imponerse lo de las primarias abiertas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la decisión del comité político de dejar al libre albedrío de sus diputados y senadores. Ese libre albedrío hay que ponerle comillas. Claro, es totalmente porque el comité político siempre ha operado aquí con rayas, porque así lo dicen sus estatutos. O sea, el comité político es quien se encarga de discutir la línea parlamentaria, de discusión parlamentaria y de aprobación parlamentaria. Yo creo que con eso es lo que se está apostando, a jugar a lo que se jugó, a lo que ha jugado el danilismo siempre, por debajo, o como lo ha hecho también Leonel en otras ocasiones, y tratar de imponer sus fuerzas. En este caso, la correlación de fuerzas favorece a Danilo, y yo creo que esa alerta, por ejemplo, el senador de Moca, que dijo que iba a emitir un voto disidente, demuestra que ese libre albedrío no era tal y que era una línea por debajo para no generar una facción, una división, porque si el comité político sometía a votación esa cuestión, Leonel iba a perder, y eso iba a evidenciar la división. Cuando se plantea además que estoy seguro que él no quería exponerse a eso. Claro, y cuando se plantea de esta manera, bueno, va a terminar siendo impuesta. Y él puede decir, bueno, fue una decisión libre de los legisladores. Pero yo también, la otra cosa que veo es que la oposición en cuanto al tema de la ley de partidos y la ley electoral está enmarcada en la misma discusión que desde hace 18 años se viene dando. O sea, yo creo que los procesos de movilización que se han venido dando en el mismo periodo de tiempo nos indican que la forma de concebir la organización política en términos partidarios hoy es otra. Por ejemplo, tú no ves, salvo el caso de Minú, puede ser uno u otro, Guillermo a veces, el principal problema aquí es el tema por ejemplo, de los financiamientos de los partidos políticos, pero establecer topes a las campañas. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir viendo la dilapidación que, si bien la democracia cuesta, pero aquí hemos visto que la dilapidación que se hace en términos de recursos, de los recursos que la Junta Central Electoral le da a los partidos políticos, es una cuestión que es insostenible. No, y lo que obtienen por vía privada. Claro, que eso tiene un grave costo. Claro, y vemos... Porque todo el que da mucho dinero espera la devolución. Así es, y por eso nosotros vemos que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, según el último cálculo que vi, tenía 14 diputados que eran riferos, o sea, de bancas de apuestas y demás. Taúres. Personas que han sido procesadas por narcotráfico son hoy diputados. Tú sabes que por la presencia de esos legisladores vinculados a esos negocios, que son negocios socialmente muy dañinos, porque eso es donde quiere una gente que jugando todos los días. Sí. Eso incluso fue un obstáculo para la ley de lavado, porque ellos impidieron que esos negocios fueran incluidos. Así es. Yo no tengo nada personal contra quien se gane la vida de esa manera. Me gustaría que se la gane de otra forma, porque creo que eso socialmente no aporta nada. Pero entre una entidad de esa y una entidad financiera, ¿cuál es la diferencia? Cualquiera de las dos, si no se le ponen controles y supervisión, pueden prestarse a lavado. Claro que sí. Entonces, ¿por qué supervisar a entidades inclusive que están constituidas ante la ley, que están obligadas? Hasta los abogados nos metieron a nosotros en eso. O sea, exactamente. Y no están los riferos. Entonces, óyeme, entre un abogado y un rifero, yo no sé cómo. Claro. Y entonces, sobre todo en un país como este, que desde el punto de vista geopolítico, el peso del narcotráfico que tiene este país en la economía. Entonces, yo lo que creo es que la oposición, por ejemplo, retomando como lo decía, está enmarcada en la discusión, en una discusión de hace 20 años. Porque la gente, el ciudadano de a pie, como digo, no está al tanto de la discusión de la ley de partidos, ni le interesa ni mucho menos, porque no creen eso. No le llega eso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las mismas formas de organización de hace 20 años. La gente se quiere organizar hoy como se organiza en Marcha Verde la gente. A esa forma deben responder las estructuras de los partidos hoy. Al tema de la horizontalidad, al tema de la transparencia, al tema de la posibilidad de que todos podamos participar en la discusión de los temas. Los partidos están estructurados en una lógica del siglo XIX, siglo XX, en una lógica totalmente vertical, como si fueran milicias. La gente no se organiza de esa manera. Y con relación al tema del financiamiento, hablamos solamente del financiamiento desde la oposición en torno a cuánto, a que a mí me toca menos, pero no el tema de vamos a hablar de tope la campaña. La campaña tiene que tener un tope. Los aportes tienen que tener un tope. Y ser transparentes. Y tiene que ser la cantidad de dinero que da el Estado para este tipo, tiene que ser reducida. O sea, una campaña electoral no puede ser costosa porque
el tema de hacer las campañas electorales costosas tiene una intención de hacer inaccesible la participación política. Eso ya de por sí va excluyendo. Exacto, Bueno. exacto. Entonces aquí vemos cuántos diputados o senadores te dicen a ti que una diputación te cuesta en la capital 30, 40 millones de pesos. Senadores que dicen que la senaduría le costó 100 millones de pesos. Muchas veces incluso las campañas internas resultan hasta más costosas, claro, en esos casos que las externas. Y uno se pregunta, ¿por qué alguien que aspira a regidor invierte tanto dinero? Si aspira a senador, alcalde, así es. ¿De dónde va a obtener ese dinero después? Así es. Entonces, vemos, eso es una de las cosas por las cuales la oposición tampoco logra conectar, porque solamente habla del tema de la ley de partidos y de la ley electoral, porque le beneficia a ellos como estructuras. Pero eso está desconectado de los problemas de la gente. Bien, vamos a una nueva pausa, retornamos en breve. Muchas gracias por continuar a partir de ahora. Continuamos este diálogo con Bartolomé Pujals, abogado, activista social y analista político. Bueno, para que pongamos un cierre en la parte política, a todo esto la gente observa eso que tú señalas, o sea que se mantiene una forma de articulación que es muy verticalista. La gente tiene que convertirse en una especie de robot si entra a uno de esos partidos, va a seguir la línea que se le baja. Entregar su cabeza. Exacto, El cuento aquel de la mancha indeleble, ¿verdad? Sí. Caramba, y su partido terminó siendo así después. Así es. Qué cosa, ¿eh? Entonces, a todo esto, y si la gente mantiene esa desilusión, lo que sí, por asunto de interés puramente económico o de poder político, se mantienen en una organización, eso no se van a desilusionar por lo menos de su partido, porque les conviene. Entonces eso augura, no sé, que los partidos tradicionales durante muchos años van a seguir dominando el escenario político dominicano. Bueno, mira, yo creo que hay que volver a ese referente, que es Marcha Verde. A veces nosotros cuando hablamos de los logros, decíamos, bueno, Marcha Verde no ha logrado más en términos concretos algunas cosas y eso. Pero yo creo que lo que Marcha Verde sembró, el sentimiento verde sembró, nosotros lo vamos a cosechar en los próximos momentos democráticos. Ahora mismo no es posible hablar de un cambio en la correlación de fuerzas porque no hay unas elecciones, no hay un proceso democrático en donde se puedan presentar nuevas propuestas y nuevas ideas. Yo creo que eso se va a legitimar en el 2020 y a partir del 2020, porque los procesos toman tiempo. Y siempre teniendo en cuenta aquello que decía Juan Bosch, de la ritmo histórica. Aquí en la República Dominicana siempre las cosas han llegado más tarde que lo que ocurre en la región. Pero lo cierto es que, como tú bien dices, la gente observa y la gente no está dispuesta a seguir articulándose en esas formas de organización. Y los partidos políticos, como están en la lógica de defender sus privilegios, estando en forma reactiva, porque saben que todo este cuestionamiento también a ellos los abarca, no saben que están afilando cuchillo para su propia garganta. Fíjate el caso de la convención del PRM. Ellos dicen que inscribieron 500.000 personas y se habla que se votaron menos de 150.000, pero todavía están votando. O sea, todavía no han terminado faltaron 15 demarcaciones, incluyendo una muy importante, que es Santiago, que exacto, van a celebrar entonces, de un universo ahora en las internas. De un universo de 500.000 personas inscritas, vemos que las votaciones de los vicepresidentes no sobrepasan de los 13.000, 14.000 votos. O sea, vemos que la participación fue pírrica. O sea, en términos de expresión de esos 500.000 militantes que ellos dicen que tiene, no se corresponde con una participación realmente democrática. Hay unos niveles de abstención muy altos, precisamente porque la gente no está dispuesto a articularse. Es un reflejo de que la gente no está dispuesta a articularse en expresiones de ese tipo, en expresiones tan verticales, tan concentradas, en donde es tan difícil expresar mis ideas.
Y cuando yo elijo, hago un voto expreso, una serie de ideas, una serie de principios, una serie de cosas con las que yo estoy ¿Tú comprometido. piensas que, bueno, históricamente en las internas siempre vota la mitad o menos de una militancia? Pero también en este caso algunos dicen que como ya hubo un acuerdo para los puestos principales entre los dos líderes que tienen más influencia, que muchos dijeron, bueno, ¿a qué acudo? Exacto, Si sí, ya hay como una decisión tomada. sí, exacto, y eso es lo que refleja de ser. La gente, eso es lo que le dice a la gente es que ¿para qué me sirve la democracia interna en estos partidos? Si ya las cosas están decididas, porque al final lo que terminó ocurriendo fue que el PRM terminó figurando hacia afuera como una compañía por acciones, donde dos socios mayoritarios deciden quiénes van a ser los directivos. Entonces, a la gente esa desilusión se traduce en una imposibilidad de que siga adhiriéndose voluntades a esos proyectos. Pero pese a todo ya, para que cerremos la parte política, ¿tú piensas que hay motivo para mirar con esperanza el futuro? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que a pesar de la incertidumbre que hay hoy, yo creo que nunca, como en la actualidad, se había generado un espacio para construir algo nuevo, para construir algo realmente transformador y que pueda traducir, sin lugar a dudas, las expresiones y demandas democráticas de la ciudadanía que se han visto expresadas, por ejemplo, en todo este proceso de movilización de Marcha Verde. Bueno, vamos al otro aspecto que me interesa conversar contigo, Bartolomé. Hay una especie de histeria que se ha creado. Cosa curiosa, se habla en el mundo ahora del famoso fake news, la noticia falsa. Y De la posverdad también. Exacto, y posverdad es el término más bonito que se utiliza. Pero bueno, yo creo que la sociedad dominicana ha sido víctima en muchas ocasiones, pero hoy más que nunca. Porque se generan a veces unos debates a partir de algo que dijo alguien o que publicó o que puso a circular o que tituló un periódico. Y cuando tú vas al fondo dices, pero es que estamos partiendo de la hojarasca, aquí no hay nada. Claro. Se habla de que está en riesgo la soberanía, pero si tú analizas sobre cuáles bases, se dice eso, ¿no? Se habla de una invasión, sobre cuáles bases. Se habla de una cantidad de millones de haitianos que supuestamente viven aquí, pero científicamente nadie ha demostrado eso. Las mediciones que se han hecho con todo el rigor, en el momento que se han hecho, hablan de extranjeros en general, entre documentados e indocumentados, hablan de 500,000 o un poco más. Lógicamente que la mayoría procede de Haití, pero el famoso millón, el 1,500,000, los 2 millones, hay muchos que hablan hasta de 3, nadie lo ha demostrado. A todo esto me preocupa algo, que gente que uno entiende que suele interpretar bien los fenómenos sociales, tener claras las cosas, se está dejando chantajear y se suma a esa histeria, diciendo que si tenemos que hacer esto o lo otro, que hay que militarizar la frontera y esas cosas. Mira, Marcha Verde, así como Marcha Verde, vuelvo y retomo, generó esta oportunidad para que todo el mundo pueda participar y demás. Como tú decías al principio, mucha gente ha querido aprovechar de forma perversa esa posibilidad de que la gente se expresara. Y mucha gente que estaba en el movimiento, con la cual uno tuvo que convivir, que tenía posiciones antiderechos y que siempre ha manejado estos discursos que provocan histeria colectiva, etcétera, aprovecharon para, en el fragor de la lucha y de la movilización, meter estas ideas. Y lo cierto es que en un proceso, en un momento de inflexión de la Marcha Verde, en donde entró en un proceso de discusión interna, estos sectores arreciaron y aprovecharon el espacio que se generó. Se generó un bache y comenzó a provocarse una percepción de que aquí había una inmigración masiva indocumentada que incontrolable. Se retomó el tema del discurso de la invasión, de la fusión, que como tú bien sabes, y es un trabajo que tú preparaste para Acento, es un tema que se viene discutiendo desde hace 60, 70 años en este país. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que muchos sectores progresistas, gente que vela por las agendas pro derechos humanos y demás, se han dejado hegemonizar por el discurso que se ha podido instalar en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales,
porque, como tú bien dices, por ejemplo, aquí se habla, el último dato que podemos hablar es la ENI del 2012, la Encuesta Nacional de Inmigrantes. ¿Qué hay que resaltar algo? La Encuesta Nacional de Inmigrantes es una encuesta, no es un censo. Y las encuestas están sujetas a márgenes de error. Es decir, eso es una proyección que en todo caso, pues, atándolo con la cantidad de personas que se ha regularizado, que andan por el orden de los 230.000 y tantos, uno pudiera entender que son menos o quizá muy cercano a eso. Pero aquí nosotros vemos que hay gente que dice, aquí hay una inmigración descontrolada y masiva, y el dato que tienen es su simple apreciación. Bueno, muchos afirman, y yo oigo personas que uno tiene que tiene criterios repitiendo esas cosas, que en tal provincia el 90% ya es haitiano. Yo digo, pero ¿dónde está esa ciudad, esa provincia? Yo no he visto ninguna. Exacto. Entonces, en el caso de Pedernales, recientemente hubo una situación, ahí en una fábrica que era la que daba vida a la población y que por esa histeria la cerraron, de 600 empleados, habían 550 dominicanos y 50 haitianos, que no vivían aquí, pasaban todos los días a trabajar. Eso es una muestra, por ejemplo. Así es. Entonces, tú ves que se habla de la simple apreciación, simple apreciación que viene de una cantidad de videos, de fotos, incluso fotos y videos viejas que se han creado, porque todo esto también ha sido financiado, y promovido. Que no son de aquí, muchísimas cosas de Nigeria, claro, de qué sé yo qué. y que es una de las desventajas de las redes sociales, por ejemplo, hoy, que cualquier cosa también se puede convertir en una verdad. Entonces, eso ha generado que la gente, desde su lógica principal, por ejemplo, graban a una persona defecando en la calle y ya con eso crean el argumento de que todos los haitianos hacen eso. Sí. Pero fue un video o dos, ya generalizan y todos los haitianos entonces hacen esto. Entonces, una de las cosas que también se ha utilizado es, por ejemplo, para mezclar el tema de nacionalidad y migración. Porque, por ejemplo, vemos las largas filas que hay en las gobernaciones cumpliendo con el plan de regularización, se graban unos videos de esto y se dice, no, se le está regalando la nacionalidad. Sí, no, pero una cosa hecha de manera aviesa. Claro. Hay una cosa de un señor que dice que en la romana que va y dice. Sí. Y además, pero que ahí nadie está ni escondido ni nada. Claro. Es gente que quiere estar legal. Claro, y la gobernación, y precisamente tú te fijas que no es promover el orden migratorio. No. Porque ellos llaman al cumplimiento de la ley de migración, pero el cumplimiento de la ley de migración implica aprobar a que la gente se regularice en ese plan de regularización. Que se acoja lo que ordena y las gobernaciones son los espacios para hacerlo. Para organizar. Pero solamente, entonces tú te fijas que cuando tú entonces cuestionas un poquito el discurso de ellos, tú te das cuenta que no hay intención de que haya control migratorio porque te hablan solamente de la aplicación parcial de la ley de migración. No, hay que sacar a todos los indocumentados, pero la misma ley de migración lamentablemente dice también que toda persona que vaya a ser sujeto a un proceso de deportación tiene que cumplir con un procedimiento, con un debido proceso. Como debe ser en todo el mundo. Claro, y con respeto a derechos humanos. Entonces, la idea no es contra la inmigración por la inmigración. Cuando tú agarras y dices, no, que la inmigración está contrayendo el salario, pero cuando tú dices, ¿cuál es el dato que tú dices? Porque los haitianos no compiten con los puestos de trabajo que ocupan los dominicanos. Los haitianos hacen el trabajo que los dominicanos en este país no quieren hacer. Pero vamos a comprarle esa parte, si ellos quisieran. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El migrante que trata de buscar vida o el empleador con un estado que se lo permite? Exacto. Claro. Entonces, tú te fijas que no atacan a los grandes responsables de esto, a los empresarios que se benefician del tráfico de indocumentados, al gobierno que se beneficia con el nicho de corrupción que se ha convertido la frontera, y cuando tú verificas, bueno, no hay señales del gobierno de resolver este tema, cuando tú ves que te designa como diplomático a una persona que ha sido procesada y condenada por tráfico de personas, por tráfico de indocumentados haitianos. Entonces, yo lo que creo es que el tema del problema haitiano, como el tema de la invasión, el fantasma de la invasión, siempre ha sido utilizada como una bandera político-electoral. Si tú te fijas, la figura de Ramfis Trujillo es una figura que surge en torno a dos temas. Primero, el tema haitiano, que es un tema que siempre ha estado
en la palestra que hoy, por ejemplo, los nacionalistas del paisaje, que son los Vinchos Castillo, se sienten mal porque le han quitado su tema y está siendo canalizado por otros, por un outsider como Ramfi Trujillo. Pero ese de ellos también. Claro. Porque bien que ellos le sirvieron a esa dictadura. Claro. Pero tú te fijas que hoy la Fuerza Nacional Progresista ha salido a decir que aquí han surgido unos improvisados en el tema nacionalista y demás. O sea, como rescatando que este tema es y como una forma de gritar. Pero y además con el tema del espectro y lo que implica la figura de Trujillo sobre él. Pero y sale un tipo como Porfirio López Nieto, que es el que promueve una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que tiene un partido también, para tratar de anular la ley 169-14. Son banderas políticas electorales que siempre van a seguir utilizadas, porque hay una historia muy vieja respecto al tema haitiano, en donde hay que decir, los sectores progresistas, los sectores pro derechos humanos, hemos ido perdiendo, y que yo creo que tiene que ser un tema fundamental. Nosotros entendemos que tiene que haber control migratorio, nosotros entendemos que tiene que haber respeto en la frontera, pero con respeto a los derechos humanos. Y yo creo que los medios de comunicación lo que tienen que servir es para tratar de desentrañar esta percepción maliciosa e infundada que se ha generado de que aquí en este país hay una inmigración masiva y descontrolada. Yo creo que decir de 2 millones, 1 millón, hasta 3 millones, como tú dices, es decir, que de cada 10 dominicanos hay 3 haitianos o 2 haitianos, es una barbaridad. O sea, yo creo que la misma cantidad de haitianos que nosotros hemos visto están, en este caso, en el país. Pero se ha aprovechado el espacio y el clima de movilización y de expresión ciudadana que generó el Sentimiento Verde para tratar de meter temas como estos, que evidentemente lo que buscan es generar rentabilidad política. Muchas gracias, Bartolomé. Gracias. Siempre es un placer conversar contigo. Yo creo que muchas cosas han quedado más claras después de tus explicaciones. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.